El otro Montesinos, informe demoledor. Tenemos sorpresas en cuanto a Jorge Nieto. Jorge Nieto hoy por hoy está pasando como una especie de Alberto Otárola, tal cual. Yo quería hacer una proyección con Alan García, queda muy pequeño, pero sí cabe bien con la actitud que ha tenido Alberto Otárola, que tiene hoy el señor Jorge Nieto. Ya verán por qué. Entonces, les pido su like, compartan el video y comenzamos, como dicen, comenzamos. Atención SK. En el camino me van a contar situaciones que no son correctas, porque Arequipa detesta la corrupción con K, Arequipa detesta el caos con K, Arequipa detesta el crimen con K. Así como somos víctimas, y muchos peruanos y peruanas fueron víctimas luego de la inconstitucional vacancia contra el hijo del pueblo, el presidente Pedro Castillo, y que aún los deudos, los familiares, las víctimas lloran el exceso, el abuso de poder por parte del Estado de Dina Boluarte. Recientemente, 5 peruanos han sido asesinados en Volcabamba, Huancavelica. Estuve el fin de semana ahí y pude apreciar cómo el dolor de los peruanos y las peruanas aún sigue, y lamentablemente la indolencia de una candidata y de el grupo que ella representa sigue bailando en la televisión, siguen con ese festejo indolente frente al dolor que sienten miles y miles de peruanos. Por lo tanto, creo que es momento de decirle nunca más al fujimorismo, nunca más. Este crimen, este abuso que lamentablemente lo han impuesto quienes han gobernado después de vacarlo al hijo del pueblo. También soy una víctima por atreverme a investigarla, por atreverme a develar sus crímenes. Me han dicho terruco, rojo, comunista, traidor. Y por lo tanto, ahora que Roberto Sánchez representa esa alternativa democrática, esa unión que busca entre peruanos y peruanas, la reconciliación de todos, creo que ha llegado el momento de que Arequipa le diga sí a Roberto Sánchez, que le diga a Arequipa con esa firmeza que siempre ha tenido como una ciudad rebelde, como una ciudad que ha respetado el derecho, que ha respetado la vida, que ha respetado los valores. Le tienen que decir sí a Roberto Sánchez, pero sobre todo, como arequipeño, exultar que otro arequipeño como Jorge Nieto pueda decirle a los arequipeños y desde Arequipa también sí a Roberto Sánchez, porque Roberto Sánchez significa esa opción que le va a devolver la esperanza, la vida y sobre todo la seguridad a nuestro país. Gracias. Bien, ahí está. Jorge Nieto debe cerrar filas para sumar fuerzas y derrotar a lo que representa el pacto mafioso, en este caso la señora K, como dicen por ahí. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Jorge Nieto? Fíjense, de ahí los leo los comentarios por ahí. 1990. Fujimori en el 90, la izquierda entró y prohijó a Fujimori. Entonces tienen que hacerse cargo de las consecuencias de elegir permanentemente al mal menor, que termina siendo un mayor mal, porque la izquierda estuvo detrás de la elección de Fujimori y mira lo que pasó. La izquierda estuvo detrás de la elección de Pedro Castillo y nos heredaron a Dina Boluarte y a sus 50 muertos. Tienen que asumir, alguna vez tienen que hacer autocrítica de lo que han hecho. Ya, bien, echando la culpa a la izquierda entre comillas, ¿ah? Incluso en cuanto a los masacres. A ver, seamos sinceros, Jorge Nieto. Es que Miguel Torres, el primer vicepresidente de Fuerza Popular, ha dicho que conspiraron contra Pedro Castillo.
hicieron todo lo posible para la caída con Patricia Benavides. Bueno, los dichos ahí están, ¿no? Entonces, si tenemos esos elementos reales, palpables ya, porque no es una invención, ya después que Pedro Castillo cae, Fuerza Popular empieza a traer a su lado a Dina Boluarte y de ahí empiezan a blindar. Esa es la práctica y es un hecho. Entonces, ¿cómo Jorge Nieto, supuestamente un tipo académico, preparado, trata de justificar, pero después a él presentarse como que tenga autoridad moral para proyectar qué se debe hacer o qué no se debe hacer, desde su postura, en este caso que plantea voto viciado? Ahí vamos a decirlo como lo hemos dicho a Marisol Pérez Tello, ¿no? Fuera, ¿no? Fuera de aquí, ¿no? ¿Por qué? Jorge Nieto Montesinos en conferencia de prensa anuncia que votará viciado. Lo que se dice, lo que dicen los candidatos y lo que los líderes de las dos opciones que están en juego en la segunda vuelta. Y finalmente el Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Buen Gobierno, con una discusión también prolongada e intensa, hemos llegado a una decisión sobre nuestro punto de vista en relación a la segunda vuelta. El Partido del Buen Gobierno viciará su voto. ¡La puta concha de su madre! Sí, lo sabía. Sí, lo sabía. Concha su madre, huevón. Ah, lo sabía tanto, huevón. Lo sabía tanto. Lo sabía tanto. Siempre, siempre, siempre. Ya sabía. Esta película ya la he visto, ya. Puta madre. El Partido Morado tuvo que morir para que el Partido de Buen Gobierno salga en su misma mierda. Claro, pagaba 1.01, huevón. Tibio supremo, huevón. Tibio supremo. No, sí, no me sorprende. Pero, puta, qué pendejo, Jorge Nieto. Ay, ay. Alócate. Oye, era necesario una conferencia de prensa para decir que Nieto es un terrible tibio, weón. No me jodas, pe, weón. Era necesario, es redundante lo que acaba de decir. Sí. No, sí. Me he ido a diferentes poblaciones, me he juntado con diferentes bases y he llegado a la conclusión que soy un tibio de mierda. Pe, weón. Lo he debatido, es más, nos hemos quedado ayer hasta las 5 de la mañana debatiendo. Tiene que ser lento, no puede ser rápido. Claro, claro, claro. Concha de su madre, huevón. Keiko presidenta, huevón. Concha de su madre, Keiko alucina, huevón. Sí. Y él lo está definiendo, bro. Exactamente. Él lo está definiendo de la manera más hasta el culo, de la manera más tibia, más desastrosa. ¿Era necesario la conferencia de prensa? Ni pincho. Tú, brother, di que vas a apoyar a Keiko, la concha de tu madre. Prefiero más, o sea, encuentro más respeto en eso. Brother. O sea, claro, la gente dice, era necesario, y como dicen, porro, votaron más de casi 2 millones de personas por Nieto. Obvio que era necesario. Pero tú estás hablando de la forma. Claro, no. ¿Qué? O sea, saca un comunicado de mierda, soy tibio, 2 millones de personas que votaron por mí. Nada más, brother, en Twitter. No me hagas todo, puta, no me hagas el flyer, la expectativa, la gente, yo levantándome como Gil temprano después de haber hecho el show de ayer, tú haciendo una transmisión con más de 1000 personas conectadas. ¿Para qué? ¿Para lo mismo? Para la huevada. Para la huevada, bro. Con la tía Susana Matuta al costado, tío, que se me ha caído, la tía Susana. Terrible tibio, weón. Terrible tibio, weón. Yo no sé a qué respeto más, o a Jorge Nieto o a Marisol Pérez Tello, weón. Bueno, por lo menos Marisol Pérez Tello lo hizo más rápido, ¿no? Claro, se puso la camiseta en uno, ya me dio show al menos, pues, man. Claro, claro. En cambio ese tío me ha metido toda una verborrea de 5 minutos para decir, no, viciado.
Qué terrible cabro, weón. Qué terrible cabro, weón. Me llega el pincho, weón. No sabes cómo me llegó el pincho. Pero bueno, te dejo con la rega. Voy a hacer mi desayuno. Molesto. Ya, otro más. Aquí, de otro, digamos, comunicadores, digamos, de ese sector de Nieto, ¿no? El Partido del Buen Gobierno viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: queremos un buen gobierno. Ya, dice, por ejemplo, queremos un buen gobierno. ¿Cómo se llama su partido? Un buen gobierno, ¿no? Partido político, buen gobierno. Y Jorge Nieto dice, quiero... Partido del Buen Gobierno viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: queremos un buen gobierno. ¿De verdad? ¿Eso van a hacer? Me declaro ahora enemigo mortal del buen gobierno. Desde ahora me declaro así. León Moya, ¿quién es? Enemigo mortal del buen gobierno. Porque para votar viciado no haces una conferencia de prensa. No. Para votar viciado no tienes atrás a tus Pokémones aplaudiéndote cualquier cojudez que digas. Para Factos. votar viciado, votas Factos. viciado y dibujas una pinga y no dices: voy a buscar un buen gobierno, deseo un buen gobierno, quiero un Perú para todos. No. Pinga. Discúlpame, esa es una ñoñería de mierda y a ñoñería de mierda me viene. No. Esa es una ñoñería. ¿Quiere votar viciado? ¿Saben qué, señores? Voy a votar viciado. Perfecto. Y me parece bien. Pero esta ñoñería de mierda a mí me da el pincho, ¿verdad? Factos. Se la doy. Otro más aquí, ¿eh? El Tierra Piedrita, ¿no? A ver. Aquel que te diga que entre Keiko y JP va a votar viciado, falso, va a votar por Keiko. El que te diga que va a votar en blanco, falso, va a votar por Keiko. El que te diga que no va a ir a votar, falso, va a votar por Keiko. El que te diga que los dos son igual de malos, falso, va a votar por Keiko. Identifícalos desde ahora, esos reconcha de sus madres. Fucking infelices enemigos del Perú y encima cobardes porque no quieren aceptar su postura. Bueno, Tierra Piedrita, ¿no? Esperemos algún día tenerlo en este programa. Algún día. Está muy solicitado. Por ejemplo, otras reacciones son de esta manera. Dice: Keiko Fujimori representa la corrupción, el crimen, esterilizaciones forzadas, violaciones de derechos humanos, corromper las instituciones y comprar a la prensa. Por eso se debe votar por PPK, dijo. En el año 2016, Verónica Mendoza tuvo más huevos que el tibio de Jorge Nieto. La historia lo juzgará. Y claro, Verónica Mendoza, de izquierda, apoyó a PPK, un candidato de derecha que era, y Jorge Nieto dicen no apoyo. Ya han visto lo que han dicho un sector que han votado por Jorge Nieto, como pensando que era una alternativa. Es que Jorge Nieto reivindicó a los grandes, digamos, héroes nacionales, y después recurrió para exclamar justicia para nuestros hermanos de distintas regiones que fueron masacrados. Utilizó en un mitin político el cierre de campaña. ¿Y ahora qué va a decir a los familiares de Jorge Nieto? ¿Qué va a decir? Vamos a verlo. Aquí está. Y aunque no los veamos en este paseo histórico de la República, aunque no los veamos, aquí están entre nosotros Manco Cápac y Tupac Amaru, Micaela Bastidas y Tomás Atito Condemaita. Y también están Francisco Bolognesi y Miguel Grau. Y aquí están también. Ya, hasta ahí. Tomás Atito Condemaita jamás diría: no me meto aquí en la pelea. O Tupac Amaru no se hubiera quedado con brazos cruzados. O propio Grau. O Bolognesi.
no se hubiera quedado con brazos cruzados. Hubieran apostado a batallar. Eso lo hizo Tomás Tito con Nemaita en Cusco, Tupac Amaru igual, pero Jorge Nieto apela a la mitología de los grandes, digamos, hombres y mujeres de nuestra nación, que fue parte de la lucha por la independencia americana o sudamericana, si eso quiere. Tupac Amaru, uno de los grandes, pasa fronteras. Lo veneran en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en México, todo el continente. Incluso sin exagerar, lo tengo aquí, todo el continente. A Tupac Amaru lo veneran. Es hombre continentalista por la liberación de América. Hay un libro que es muy fuerte, incluso de su hijo de Tupac Amaru, en este caso Fernando Tupac Amaru, donde cuenta su experiencia, cómo es que los españoles, cuando era muy niño, tenía pues unos 7, 8 años, lo llevan desde Cusco, caminando hasta Puerto Callao, de ahí se enrumba por Brasil, hacia España, ¿no? Y ahí cuenta todos sus, digamos, su experiencia como alguien que es esclavizado, sin poder tener una familia, sin poder tener acceso a un trabajo, por solo hecho de ser hijo de Tupac Amaru. Entonces Jorge Nieto recurre a la lucha de los grandes hombres. Pero aquí viene lo peor. Aquí viene lo peor. Y están también, no hay que olvidarlos, están también Ayacucho, están también Puno, están también Huancavelica, todos están Huancavelica, dice. Entre nosotros, todos aquellos que fueron asesinados en diciembre del 2022, en enero del 2023. Están entre nosotros, dice, ¿no? Falso, como dicen, de toda falsedad. En primer lugar, los familiares de las víctimas postularon por cooperación popular, invitado, en este caso por Johnny Lescano, por la región de Puno. Las demás, no ha habido. Pero Jorge Nieto dice los familiares, ¿no? Y sobre todo los asesinos están con ellos, dicen. Y ahí está. Utilizando para su beneficio personal, político, el dolor de los familiares de las víctimas. Y eso me parece es repudiable. Porque es una vieja práctica que hacía los que pretendían tener el poder. Es un hipócrita completo. Ahí está. Si fuera tan cierto eso, a estas alturas, ¿por qué no apoya a JP? Ahora, reitero, apoyar a JP no necesariamente tiene que ser cheque en blanco. No. Absolutamente, como dicen, con letra grande, no. Porque Jorge Nieto, recordarán, también en una entrevista dijo de acá. Por un lado, tenemos una multitud enojada que se identifica con Pedro Castillo, que sintió en su momento que le habían arrebatado su voto y su presidente, porque gran parte de su adhesión a Castillo era una adhesión identitaria. Esa multitud tampoco tonta es, porque en el proceso de la movilización ha dejado caer a Castillo. La demanda de Castillo Libertad, Castillo Reposición, prácticamente se ha caído de la plataforma de las demandas. Pero aquí viene lo peor, o sea, fíjense, senadora de Buen Gobierno que pertenece al partido de Jorge Nieto. Hay una organización perdedora hasta el momento, que es Renovación de Rafael López Aliaga, que viene enrareciendo, contaminando, envenenando
el clima electoral. Y yo confieso que esperaba que, ahora que vamos a tener por primera vez fuerzas democráticas en el Congreso, que es lo que considero al Partido del Buen Gobierno y a la gente de Ahora Nación, iban a salir todos juntos a pronunciarse sobre este hecho. Y eso no ha ocurrido, y parece que no va a ocurrir. Bueno, lo que pasa es que no tengo una respuesta precisa, pero estamos muy abocados al conteo de votos, a la impugnación de las actas. La política sí se requiere de la cosa fáctica, formal, pero no estamos acá, no estamos en Suiza, no estamos en Noruega, no estamos en el Reino Unido, ¿no es cierto? Acá estamos en un país que hace años perdió instituciones fundamentales, que vive una crisis de representación. El sistema político ha sido cambiado a espaldas de los peruanos. Una constitución casi nueva. Por eso, entonces se necesitaba de una clase política nueva, o de gente que entre a renovar la política. Eso ha ocurrido, por suerte, con Buen Gobierno, con Ahora Nación. Pero no se les ve actuar. O sea, han ganado y pareciera que están esperando la instalación del Congreso para recién actuar. Bueno, no tengo una respuesta. Para serte franca, no tengo una respuesta. Yo te agradezco tu honestidad. Sí, o sea, no tengo una respuesta. Me imagino... Mejor no me imagino. Honestamente no tengo una respuesta, pero de hecho... Ya. ¿Se dan cuenta, no? Jorge Nieto llevando gente de ese calaña, vamos a decir. O sea, a estas alturas yo mismo me hubiera postulado y hubiera tenido ese puesto que tiene la señora, decir, oiga, lo que está haciendo López Aliaga está muy mal porque no está respetando las reglas democráticas. Porque lo firmó para participar. O sea, cuando uno participa en una elección, asume un compromiso. Ni siquiera fue capaz de decir eso. Dice, no quiero ni imaginarme. O sea, eso es Jorge Nieto. O sea, si tienes uno indeciso arriba, ahí está debajo. Y el periodista, en este caso Pedro Salinas, insiste que sean más formales, más enfáticos. Pero yo creo en las señales, en los gestos, en los símbolos, porque eso es hacer política. Él está en este momento en Arequipa y en 10-15 minutos está haciendo un TikTok Live, me parece, con toda la gente en el sur, y él está escuchando lo que piensa la gente para un poco tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que él ha anunciado. Mientras tanto, que linchen al jefe de la OMPE, que sigan gritando y exigiendo elecciones complementarias, gritando fraude, empañando más el proceso. Bueno, dejarlos hacer. No tengo una respuesta, lo siento. Ya. Con toda honestidad te digo. Ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? A ese tipo de gobierno iba a tener si que ganó Jorge Nieto. Bueno, el semanario Gillibrand en su 13. Ahora, ¿por qué recurro semanario Gillibrand en su 13? Porque ayer don César Gillibrand lo llamó a Jorge Nieto para decir, yo también estoy con voto viciado, ¿no? César Gillibrand ahí con su ego ahí, yo soy, ¿no? Ya somos dos, ¿no? Y bien plantados ahí se ponen, ¿no? O se agarran ahí, yo soy, ¿no? Parece ya por poco hacen gesto de los gorilas, no, somos dos. Por poco piden chelas, por poco piden vino, whisky, celebrando ahí ellos. Incluso hablando de los libros, de la historia, de la realidad de otros países, no de la realidad de acá. Alucinando cosas. Reitero, el semanario Gillibrand su 13 es
otra cosa, y la persona individual, don César Gilbert, otra cosa desde su punto de vista, su opinión. Hay puntos de vista que se coinciden, hay puntos que no. Lo digo desde mi perspectiva, por supuesto. Pero ayer lo que he visto a don César Gilbert con entrevista con Nieto, un desastre. Solamente era para agrandar sus egos, nada más. Nada más. Para decir que ellos tienen la razón frente a los que han votado, ¿no? Nada más. Pero don César Gilbert se olvidó de algo. Esta es la publicación que hizo, a ver, vamos a revisar la fecha, viernes 3 de abril 2026. Y el título fue, como lo estamos viendo ahí, posible segunda vuelta, y ahí ponía pues Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, ¿no? Eso como que también alarmó a muchos, luego, como diciendo, hoy ¿qué pasó? Entonces, en esa portada que hizo el semanario Gilbert en su 13, poliédrico Nieto. Ya. Ahí, don César Gilbert tenía en la mano información. Al menos para no frotar su ego y cuestionar. Fíjense. A ver, si alguna duda teníamos, pero el pasado a veces te define el presente y el futuro también. Tiene que ver mucho qué has hecho antes y naturalmente y posiblemente vas a volver a ir por ese mismo camino. Entonces vamos a ir aquí sus andanadas de Jorge Nieto. Fíjense, estoy citando Gilbert en su 13 y para leer completo, espero no equivocarme. Dice: el pasado del candidato del buen gobierno reúne una compleja gama de inquietudes y colores. Jorge Nieto, candidato del partido Buen Gobierno, en su trayectoria política se ha cruzado con Polay Campos, César Acuña, ojo, César Acuña, Pedro Pablo Kuczynski, Dina Boluarte, Susana Villarán, George Forsyth, y también trató de acercarse a Pedro Castillo. Un currículum que no distingue ideologías. Don César Gilbert tenía ese dato. Y esto fue escrito por ¿quién? Bruno Amoretti, reportaje. Más abajo dice: Jorge Nieto Montesinos se ha arrimado a tantas orillas que hoy resulta difícil precisar si alguna vez tocó puerto. Es decir, me quedo acá y esto va a ser mi trinchera. Su candidatura presidencial con el partido Buen Gobierno condensa los meandros de una trayectoria cuyo fin último siempre fue obtener el poder bajo sus propias reglas. Muy fuerte, ¿eh? O sea, su trayectoria personal de Jorge Nieto, cuyo fin último fue siempre obtener el poder bajo sus propias reglas. Entonces, la actuación que hemos visto de Jorge Nieto no es nuevo, sino que no hemos tomado mucha atención. En su juventud fue un militante de izquierda radical, participó en diversas agrupaciones políticas, entre ellas el Partido Comunista Revolucionario, Trinchera Roja se llamaba, movimiento que fundó y lideró Agustín Aya de la Torre. Rosa Mávila, ex congresista, entre otros. Dice: Jorge Nieto fue una de las principales figuras juveniles en las protestas de 1977 y 1978 contra la dictadura militar. Fue detenido en 2 ocasiones. Pocos años después se alejó de sus compañeros de izquierda. Viajó a México para cursar una maestría y un doctorado. Jorge Nieto se va porque en el escenario de las izquierdas de esa época había una suerte de vacío, de crisis de poder. Luego vino la formación de un gran movimiento como el Partido Unificado Mariateísta, ¡pum! Pero Jorge Nieto ya no estaba en ese momento. Tomó otro camino, afirma Rosa Mávila.
en 1990 sorprendió a sus antiguos compañeros con su designación como agregado cultural en la Embajada de Perú en México. Jorge Nieto sostiene que su designación fue durante el primer semestre de 1990 y por concurso público. Añade que fue ad honore y firmada por un encargado de negocios de la embajada. Jorge Nieto niega a su tío Vladimiro Montesinos que haya tenido algo que ver en eso. Un cargo de agregado cultural es un cargo de confianza en este país. Fuera de los que somos de carrera, todo el resto es porque hay alguna influencia, que haya habido concurso para un puesto honorífico es muy raro, dice. En este caso, Oscar Mortuber, diplomático y ex canciller. Reitero lo que dice: un cargo de agregado cultural es un cargo de confianza en este país. Fuera de lo que somos de carrera, o sea, carrera de diplomático, todo el resto es porque hay alguna influencia. Que haya habido concurso para un puesto honorífico es muy raro, dice Oscar Mortuber, diplomático de carrera y ex canciller. Dice además Mortuber que los agregados ad honorem son puestos inusuales y sirven para obtener estatus y privilegios en el país extranjero, como placa vehicular diplomática, estacionamiento exclusivo, exoneraciones tributarias, unanimidad y otras gracias que llegan con el cargo. Jorge Nieto fue agregado cultural hasta junio de 1996. En enero de 1995 se emitió una resolución suprema que lo nombró asesor de la Dirección General de Asuntos Culturales de Viceministerio de Política Internacional. El documento revelado por el portal Gato Encerrado lleva la firma de Alberto Fujimori y el ex canciller Efraín Goldenberg. Jorge Nieto sostiene que la designación fue una fórmula administrativa para ratificar el concurso que había ganado, pero especialistas advierten anomalías en el procedimiento. ¿Por qué regularizar algo que es honorífico? No habría necesidad, al menos que haya estado cobrando una medida retroactiva. Es muy compleja, afirma Mortuber, ex canciller. Ya para el año 1995 y 96 se sabía bastantes cosas sobre Alberto Fujimori y Montesinos. Eso habla muy mal de él. Habiendo sido maltratados 117 diplomáticos de carrera, se acomodó el amigo Nieto. Hubo gente a la que le ofrecían cargos y decían: no, muchas gracias, prefiero no involucrarme, dice Oscar Mortuber. Es decir, en la época del gobierno de Fujimori y Montesinos ya habían cortado las cabezas a diplomáticos de carrera, y Jorge Nieto lo sabía en esa fecha. Y además en 93 ya se había dado golpe de estado, recordarán. Ya había control de las instituciones en su mayoría, y Jorge Nieto lo sabía. Pero ¿qué dice acá? Jorge Nieto dice no recordar quién lo nombró en 1990 y afirma que su continuidad respondía a que en ese momento el contexto era la necesidad de la derrota de Sendero Luminoso. En otras entrevistas ha incurrido en contradicciones y ha señalado que su designación solo duró hasta 1993. Rocío Chávez, abogada de Vladimiro Montesinos, señaló al semanario Gilebranzu 13 que su patrocinado, es decir, Vladimiro Montesinos, contó que favoreció a Jorge Nieto como agregado cultural. La intervención de Montesinos Torres habría sido un pedido de su prima hermana de la madre de Jorge Nieto Montesinos.
El propio Montesinos habló con el presidente Fujimori, quien le dijo: si es tu sobrino, entonces con gusto firmo. Y firmó la resolución junto con Goldenberg, que era ministro de Relaciones Exteriores, dice en este caso Rocío Chávez, abogada de Vladimiro Montesinos. Continúa: Vladimiro Montesinos ha intentado enredarme, dice, ¿no?, Jorge Nieto, todo este tiempo de muchas maneras. Yo he visto una vez en mi vida, cuando tenía 12 o 13 años, en casa de mi madre, remarcó Jorge Nieto. Luego de sus servicios diplomáticos al Fujimorato, Jorge Nieto tuvo un breve paso por la UNESCO. Gran parte de su vida en México trabajó como consultor político y sus servicios, según registros de entidades mexicanas, podían alcanzar los $125,000. Y sería bueno saber a quiénes Jorge Nieto asesoró, ¿no?, en México. Está bueno para investigar eso, ¿eh? ¿A quiénes asesoró Jorge Nieto? A los partidos de derecha, al PRI, al PAN, a PRD. ¿A qué partidos de derecha extrema y corrupta en México? No sabemos si es que ha asesorado a esos partidos. Pero continúa la nota, dice: en el año 2021 regresó al Perú y se incorporó al equipo de Susana Villarán como asesor. La apuesta salió mal. Jorge Nieto sostiene que nunca le pagaron por sus servicios y el equipo del fiscal Lavajato le abrió una investigación por lavado de activos por presuntamente haber recibido $129,000 de Odebrecht y OAS. En la gestión de Susana Villarán, Jorge Nieto conoció a Revin Yangalí, un funcionario que ha transitado por numerosas instituciones públicas como coordinador parlamentario y que con años se convirtió en una pieza clave de su entorno de Jorge Nieto. Para el año 2014, Jorge Nieto ya tenía como objetivo formar un partido político y contaba incluso con el nombre Buen Gobierno. Sus primeros aliados fueron Yangalí y Morgan Quero. Morgan Quero, recordarán, dijo que los familiares de las víctimas o los que fueron asesinos eran unas ratas, ¿no? Pero Jorge Nieto Montesinos ya coqueteaba con ellos. Dice: con quien había compartido numerosas reuniones y eventos en México. En cuanto a Yangalí, años después acaparó titulares cuando desempeñó el cargo de coordinador parlamentario de la PCM durante el gobierno de Dina Boluarte, que es su amigo y cercano o entorno de Jorge Nieto. Ya era un alto funcionario o parte del gobierno de Dina Boluarte. En el año 2016, con la victoria de Pedro Pablo Kuczynski, Jorge Nieto se acercó a su entorno en busca de un ministerio, según afirma Fiorella Molinelli, que fue la ministra de Salud de época de PPK. A través de una tercera persona recibí el mensaje de que Jorge Nieto quería tomar un café, al que no fue al grano, me dijo que quería ser ministro de Cultura por su experiencia en México. Al día siguiente le di su número a PPK y así llegó a la gestión, dice Fiorella Molinelli. En el año 2018 retomó su proyecto político, aunque también estaba dispuesto a escuchar ofertas en el año 2019. Se reunió con César Acuña para evaluar la posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Lima y, según afirma, declinó porque no le interesaba. Esta es Revin Yangalí, ¿no?, persona cercana de Jorge Nieto. Dice: Jorge Nieto se concentró en su propio partido. Grimaldo Ríos Barrientos, uno de los fundadores del Buen Gobierno, afirma que las reuniones se realizaban en la oficina ubicada entre las avenidas Arequipa y Angamos. Entre los participantes identificó a Morgan Quero, Julio de Martínez. Recordarán, Julio de Martínez fue ministro de Inclusión Social de gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Revin Yangalí y Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte. Todos los personajes claves en el gobierno de Dina Boluarte.
Hubo discrepancias por el tema de la asunción de la señora Boluarte al gobierno. Hay varios de nosotros nos retiramos, dice Ríos. Jorge Nieto ofrece otra versión. Dice: yo nunca lo vi a Morganquero, quizás estuve en algunas reuniones. Al señor Boluarte, o sea, Nicanor Boluarte, sí, en primer intento de formación del partido, alguien me lo presentó, no recuerdo quién, su hermana termina siendo vicepresidenta y él, sin decir nada, se ha alejado del partido. Con el primer fracaso de la inscripción del partido, Jorge Nieto y su entorno más cercano buscaron un vientre de alquiler para el año 2021. La consigna era llegar a un cargo público para impulsar desde ahí su propio proyecto político. Así fue que llegó a la victoria nacional del partido de John Forsyth, que postuló a la presidencia. Varias personas que participaron de la candidatura de Forsyth señalaron que su llegada de Jorge Nieto provocó rupturas internas en la agrupación. Jorge Nieto escogió ese partido porque estaba primero en las encuestas. Se apoderó a la mala, le dijo a su gente que no apoyara en la elaboración del plan de gobierno, afirma una fuente. Jorge Nieto también llevó a Rivin Yangalí a Victoria Nacional para colocarlo como candidato al Congreso. Yangalí es el tipo que hace el trabajo sucio, sostiene un informante. Cuando le pedí a Jorge Nieto que buscamos la unidad porque íbamos a fracasar, me dijo: mira, yo de todas maneras voy a ser congresista. Es lo que dijo Jorge Nieto. Lo que hagan los otros no es mi problema, dice en este caso otro ex integrante del equipo de George Forsyth. Dice acá: me entero por usted de que hubo algún tipo de conflicto en esa campaña, responde Jorge Nieto cuando le preguntaron por esta versión. 3 personas del entorno más cercano de Pedro Castillo y Perú Libre afirman que cuando Pedro Castillo fue anunciado presidente electo en el año 2021, Jorge Nieto y Morganquero se acercaron al entorno de Dina Boluarte para tantear el terreno. Cuando estábamos por ganar la segunda vuelta, Jorge Nieto mandaba a su gente a coordinar con Dina Boluarte. Quería ser asesor y tener un ministerio, afirma Teo Berru, que fue en este caso asesor espiritual de Dina Boluarte. Esto fue en el año 2021. Jorge Nieto se defiende y sostiene que Castillo lo buscó 3 veces después de las elecciones a través de emisarios, que en todas las rechazó la propuesta por falta de transparencia, dice. Según fuentes cercanas a Pedro Castillo, Dina Boluarte le recomendó a Jorge Nieto como sucesor de Héctor Valera, cuando este renunció a inicios del año 2022 a encabezar la PCM. En ese momento, la condición de Jorge Nieto para asumir como premier fue tener control total del Ejecutivo. Jorge Nieto ha afirmado que cuando Boluarte le propuso asumir la cabeza de la PCM a fines de 2022, tras las matanzas en Ayacucho, dice, no aceptó porque sus condiciones incluían el adelanto de elecciones y el cambio de los ministros del Interior y la Defensa. ¿Ya? Desde el entorno de Dina Boluarte dicen otra versión, distinta, y aseguran que Jorge Nieto pidió 11 ministerios y una intervención protagónica en las políticas del régimen de gobierno de Dina Boluarte. Fíjense, ¿eh? Ya habían masacres y Jorge Nieto buscando tener 11 ministerios. Es lo que dice la versión desde el entorno de Dina Boluarte. Ya conocían los masacres, ¿eh? En la actualidad, Jorge Nieto mantiene en su partido a Rivin Yangalí y a su pareja Jimena Guevara, a quien tuvo que apartar de su candidatura como diputada luego de que se conociera sus antecedentes en el gobierno de Dina Boluarte. Incluso llevó gente del entorno de Dina Boluarte en la candidatura de Buen Gobierno de Jorge Nieto.
pero cuando salieron programas, bueno, lo sacaron. Dice: asociarme a mí con la señora Dina Boluarte es realmente tonto, asevera Jorge Nieto. En la campaña del año 2026 se ha infundado el entorno del candidato pragmático que puede proponer, por ejemplo, la revisión de ciertas leyes laborales que hacen más difícil la contratación de nuevos trabajadores. Y finaliza el artículo diciendo: a quien le dedica este tipo de mensaje es a la centro derecha. A ellos se quiere ganar. Yo creo que es un error porque está perdiendo la posibilidad de llegar a la gente de centro izquierda no ortodoxa ni dogmática, afirma Rosa Mávila, ex congresista que la conocieron desde muy joven, ¿eh? Entonces, ¿qué entendemos a estas alturas? Jorge Nieto es como, a ver, los que somos de campo sabemos algo. A veces cuando el burro no quiere avanzar, entonces tú lo pones así, una zanahoria, lo cuelgas, ¿no? Al frente de la cabeza ahí, lo pones ahí. Entonces el burro avanza rapidito. Por comer, digamos, por querer alcanzar zanahoria. Bueno, Jorge Nieto es lo mismo, avanza, pero no porque quiere servir al pueblo, sino por tener el poder bajo sus reglas, para él. Por eso tú te das cuenta que utiliza a los familiares víctimas como suyos, pero cuando en realidad nunca coordinaron. Eso lo sé de primera mano, se lo podemos preguntar y podemos confirmarlo eso a uno de los representantes de los familiares víctimas. Y recurre a los grandes hombres de nuestra historia para él ponerse ahí como que sigue los pasos. Nada de eso. ¿Por qué? Porque Jorge Nieto asumió cargo de confianza en la embajada de Perú en México, ya en el gobierno de Fujimori y Montesinos, donde ya habían hecho, como se dice, mierda a la institucionalidad diplomática, cortando cabezas a 17 diplomáticos de carrera. Para ser diplomático hay que estudiar, creo que desde cierta edad, y hay un límite. Y vemos que nunca lo importó. Y además vemos cómo es que hay una versión, ¿no? Que cuando Pedro Castillo gana las elecciones, mandaba emisarios. Llegó a través de Dina Boluarte. Pero él da otra versión. Y cuando ya Dina Boluarte asume la presidencia, y en el contexto de los masacres en distintas regiones, según él, planteaba asumir el premierato, es decir, en vez de Otárola, asumir el premierato, según Jorge Nieto, una versión que se recoge, para plantear adelanto elecciones y cambio de ministerios, no cambio de ministros, defensa e interior, me parece. Es lo que dice la versión de cercana a Nieto. Pero desde la versión del entorno de Dina Boluarte dice no. ¿Cuántos ministerios quería Jorge Nieto? A ver si la tengo aquí. 11 ministerios. Lo leo de nuevo. Nieto ha afirmado que cuando Dina Boluarte le propuso asumir la cabeza de la PCM a fines del año 2022, tras las matanzas en Ayacucho, no aceptó porque sus condiciones incluyen el adelanto de elecciones y el cambio de su ministro de Interior y Defensa. Pero desde el entorno de Dina Boluarte ofrecen otra versión distinta y aseguran que Jorge Nieto pidió 11 ministerios y una intervención protagónica en las políticas del régimen de Dina Boluarte. Y no solamente eso, sino que en el partido ya Buen Gobierno, fundado por Jorge Nieto, postulaban a la esposa de y pareja, mejor dicho, de un personaje más cercano de Jorge Nieto, que también trabajó en el gobierno de Dina Boluarte. Este personita, acá, Revin Yangalí, mano derecha de Jorge Nieto en el partido de Buen Gobierno. Su relación
data de hace 12 años, fue personaje clave en la consolidación del pacto entre Congreso y la gestión de Dina Boluarte. Y su esposa, de él, postuló como candidata a diputada. Luego de que se conociera sus antecedentes en el gobierno de Dina Boluarte, tuvieron que apartarlo. Y además acá aparece una foto publicada por esta revista, o sea, Semanario Hildebrand Su 13, en octubre del año 2017. Jorge Nieto es fotografiado junto a los fujimoristas Úrsula Letona, Miguel Torres, en un palco del Estadio Nacional previo al partido Perú-Colombia. Era la época en que abogaba por una reconciliación con Fuerza Popular. Ahí está. Ese es Jorge Nieto. Entonces, digo yo, don César Hildebrand tenía toda esa información. Sabía quién es Jorge Nieto. Entonces, en la entrevista del día lunes 25 de mayo, debió cuestionarle por ese lado don César Hildebrand. No lo hizo. Ahora, pretende ser presidente en 2031. Entonces, si sabemos cómo actuó antes y cómo actúa ahora, ya sabemos más o menos cómo va a actuar en el gobierno de Roberto Sánchez si es que es elegido. Entiendo que va a recurrir al trabajo sucio, no para contrarrestar al pacto mafioso, sino algo por ahí, para él después presentarse como candidato a la presidencia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Doctor Domingo Pérez está pues en bailecito, ¿eh? Ahí está Doctor Domingo Pérez bailando ahí. Ahí. Ahí está. Bailando. Entonces les invito a que puedan suscribirse en nuestro canal alterno, en este logo que aparece de color celeste, y les invito a ver los videos que aparecen también dentro de los cuadritos. Nos vemos hasta la próxima.